Hola a todos, en este video voy a hablar acerca de mi proyecto final de la práctica docente, el cual se llama Ondas electromagnéticas y sus aplicaciones. Mi nombre es Julián David Rojas Castillo. Bueno, antes de entrar más a fondo en el tema, es bueno tener una definición de qué es una onda electromagnética. Las ondas electromagnéticas son esencialmente un tipo de radiación, la cual surge de una combinación de campos magnéticos y eléctricos oscilantes, que se propagan a través del espacio y además pueden cargar energía. Una característica importante de este tipo de ondas es que no necesitan un medio de propagación, a diferencia del sonido, que requiere de el aire, un medio como el aire, para poderse propagar. Es por ello que estas ondas pueden atravesar el espacio vacío, como por ejemplo la luz de nuestro sol, o cualquier otro tipo de radiación que venga desde el espacio. Como cualquier otro tipo de onda, tiene unas características que las diferencian, que son su longitud de onda, su frecuencia y su amplitud. Su longitud de onda es básicamente qué tan largo es un ciclo. Su frecuencia es básicamente cuántos ciclos da por segundo. Y su amplitud pues está más relacionada con cuánta energía lleva esa onda. Y además, como es un tipo de radiación, la radiación en general se puede caracterizar como ionizante o no ionizante. Y esto es una caracterización muy importante, puesto que el hecho de que sea ionizante o no ionizante es lo que caracteriza que sea peligrosa para la salud. ¿No? Porque la radiación ionizante es aquella que puede, como lo indica su nombre, ionizar los átomos. Es decir, que tiene mucha más energía, es decir, tiene la energía necesaria para poder extraer un electrón de un átomo. Y el poder, pues, entonces esto cambia la composición de la materia en la cual incide, por lo que puede llegar a ser muy peligrosa dependiendo de las dosis y pues, de la intensidad a la que se exponga, mientras que las no ionizantes no tienen la energía para hacer esto, entonces generalmente no son tan peligrosas para la salud. Bueno, como vimos, las ondas electromagnéticas tienen unas características y a partir de esas características, como su frecuencia y su longitud de onda, las propiedades de estas ondas cambian y cómo se relacionan con la materia. Entonces, por ello se establece una clasificación que se llama el espectro electromagnético, que es la imagen que vemos en pantalla, la cual caracteriza el tipo de ondas a partir de su longitud de onda, esencialmente. Pues las más importantes y de las que vamos a hablar son las microondas, la luz visible y los rayos X y rayos gamma. Como vemos aquí, em, los rayos X y rayos gamma son los que tienen una longitud de onda más pequeña, por lo tanto tienen una frecuencia mucho más alta y por esa misma razón tienen una energía muy alta y por ello son quizá las más conocidas como por ser potencialmente peligrosas para la salud. Y son las que están más relacionadas como por ejemplo con los procesos de radioactividad. En cambio, las microondas y la luz visible, al no tener tanta energía, estas no son peligrosas para el ser humano. Y bueno, estas ondas pues tienen diversas aplicaciones, dependiendo también de sus características, por ejemplo en comunicaciones, en las cuales, si volvemos un poco a la imagen, se utilizan las ondas, por ejemplo las ondas de radio y las microondas para las comunicaciones, dado que esto es un avance muy grande en las comunicaciones, puesto que cualquier tipo de onda electromagnética se propaga a la velocidad de la luz. Por lo tanto, esto es un gran avance en cuanto a la velocidad de comunicación, puesto que es casi instantáneo entre dos puntos cualquiera del mundo. Y es por ello que las ondas electromagnéticas son la principal fuente que se utiliza para la comunicación, tanto satelital como de cualquier otro estilo. Además, las ondas electromagnéticas tienen aplicaciones en medicina, como por ejemplo las radiografías, que son básicamente rayos X,
los cuales, como dije anteriormente, pueden llegar a ser peligrosos, dado que pueden alterar la materia. Por lo tanto, estas radiografías casi siempre se hacen en intervalos muy cortos de tiempo y son procesos que se suelen hacer muy pocas veces en la vida, puesto que una persona que se exponga a altas dosis de este tipo de radiación, pues puede desarrollar, por ejemplo, un cáncer, dado que estas ondas, al tener la capacidad de entrar en las células, dado su alta energía, pueden alterar el ADN y esto no es para nada beneficioso para la salud. Además, una aplicación más, quizá ya más científica, menos conocida, es la espectroscopía, que es básicamente observar la luz que emite un objeto, generalmente un objeto que esté muy lejos en el espacio, digamos por ejemplo el Sol, se observa qué luz emite y a partir de eso podemos denominar de qué está compuesto, puesto que cada elemento tiene una luz característica que emite a cierta longitud de onda y con cierta frecuencia. Y pues quizá por último, y quizá una de las aplicaciones más conocidas, puesto que está presente en la mayoría de hogares del mundo, y es el horno microondas, que el funcionamiento de un horno microondas es básicamente que hay un generador de microondas dentro del horno, y estas microondas inciden sobre, en este caso, por ejemplo, la comida, y como la comida es un compuesto orgánico que contiene generalmente mucha agua, estas ondas al incidir en el agua hacen que el agua vibre. Y entonces esa vibración del agua dentro de los alimentos hace que se produzca una fricción y por lo tanto la comida se pueda calentar. Y otra cosa que me parece importante mencionar es que cada tipo de onda de las que ya vimos tiene un origen diferente y pues eso es lo que las hace más o menos peligrosas. Por ejemplo, los rayos gamma surgen de procesos de radiación nuclear, por lo tanto estas ondas son las más peligrosas de todas. Sin embargo, estas, al tener esta capacidad de de afectar tanto los tejidos biológicos, tienen una aplicación en la esterilización de elementos médicos, puesto que destruyen cualquier tipo de bacteria o compuesto orgánico que esté en esos elementos y pues posteriormente pueden volver a ser usados de manera segura. O los rayos X, por ejemplo, que surgen de la desaceleración de electrones, o pues, por ejemplo, en el caso de las radiografías, esos electrones se hacen chocar con una placa metálica y eso generan los rayos X, que sirven para hacer radiografías, puesto que los tejidos más delgados del cuerpo son atravesados por las ondas, como por ejemplo la piel y ciertos músculos, pero los tejidos más gruesos, como los huesos, no se ven atravesados por ellos. Bueno, y pues aquí voy a también realizar el experimento de Heinrich Hertz, el cual fue el primer experimento que pudo comprobar la existencia de las ondas electromagnéticas. Entonces aquí verán el video. Hola, en este video se va a explicar el experimento de Heinrich Hertz como parte del proyecto final de mi práctica docente de la Universidad de los Andes. Y pues bueno, este experimento es bastante importante puesto que dio, fue el descubrimiento de las ondas electromagnéticas y pues también comprobó que estas se propagaban sin necesidad pues, de una conexión real. El montaje consta básicamente de este aparatico que es básicamente un generador de chispa. Este lo desarmé de un encendedor de estos de estufa. Y pues también consiste en básicamente dos antenas como tal, a través de las cuales se transfieren las ondas electromagnéticas. La primera tiene unas pequeñas láminas de aluminio para mejorar la transmisión de las mismas. Y la idea del experimento es que se genere una chispa en la primera antena acá, y a través de estas antenas se pueda transmitir a la otra parte, a la parte de atrás, donde hay un LED, puesto que la idea original es que se genere una chispa también aquí. Sin embargo, como nuestra potencia no es demasiado alta,
se puso un LED para poder observar el efecto de una mejor manera. Bueno, entonces, si se activa la fuente básicamente de voltaje, vemos que acá se genera una chispa. Sin embargo, pues es difícil ver el efecto sobre el LED, puesto que por el contraste de la luz no se ve muy bien. Sin embargo, ahorita voy a apagar la luz y se verá mucho más claro que a partir de esta chispa que se genera aquí atrás, se va a activar este LED. Pues no va a ser muy alto el brillo de este LED, pero sin embargo sirve poder, para demostrar que las ondas electromagnéticas en efecto transmiten energía a través de básicamente el vacío, o en este caso pues el aire. Bueno, como dije antes, el efecto se observa mucho mejor con la luz apagada y pues desde más cerca, ¿no? Entonces si iniciamos la chispa al otro lado, se ve cómo se genera un pequeño impulso de luz en el LED, ¿cierto? Ahí se alcanza a ver claramente cómo se genera la chispa y posterior, y bueno, inmediatamente, porque las ondas se propagan a la velocidad de la luz y pues la distancia no es significante. Inmediatamente apenas se da la chispa, se ve un pequeño destello en el LED. Y esto pues es básicamente en lo que consiste el experimento. Y pues con esto se muestra la existencia de las ondas electromagnéticas. Bueno, y ya después de haber visto el experimento, pues me parece importante sacar unas conclusiones de esta investigación. Y es que es importante conocer el funcionamiento de los objetos o tecnologías que nos rodean, no solo por curiosidad, sino también por seguridad, como vimos antes. Hay ciertos tipos de elementos que pueden llegar a ser peligrosos o incluso otros que podemos creer que sean peligrosos, pero realmente no lo son, como por ejemplo hubo mucho revuelo con la instalación de antenas de teléfono en cierto tiempo, cuando eran nuevas. Hubo cierto, digamos así, protesta por la instalación de estas antenas que en realidad no son para nada peligrosas. Y además es importante reconocer que las ondas electromagnéticas están presentes en la mayoría, muchísimos de los aparatos que usamos a diario, como nuestro teléfono, el Wi-Fi, los computadores, entre otros. Y bueno, eso sería.